Muchas gracias también a los directores, a la secretaria Teresa, por contar conmigo, en concreto con la Fundación Española de Nutrición, para estar aquí con ustedes esta mañana. Un poco, y voy a ir deprisa, el objetivo que en el año 2000, cuando se transfirieron las competencias en materia de educación a la Comunidad de Madrid, saben ustedes que la Consejería de Educación, se ha dicho, lo retiro, es la competente en materia de comedores escolares. Pues digo que cuando se transfirieron las competencias en materia de educación a la Comunidad de Madrid, nos encargaron a la Fundación Española de Nutrición algo que entonces pues pudo ser un poco más complicado de lo que en principio podíamos pensar, porque no teníamos muchos sustentos donde apoyarnos. Y aquí sí me van a permitir el recuerdo y el reconocimiento a los profesores Gregorio Varela Mosquera y Olga Moreira Astuni, recientemente fallecida y directora del programa de comedores escolares en la Comunidad de Madrid desde que empezó, porque gracias a su empeño, sabiduría y buen hacer, pues consiguieron que algo que en principio parecía que podía ser muy difícil, pues no fuera tanto, como muchos de los proyectos que abordamos con don Gregorio siendo presidente de la Fundación Española de la Nutrición. Y digo complicado porque tuvimos muchas reuniones con la Consejería de Sanidad, con el Ayuntamiento de Madrid, y la puesta en marcha de unas bases que luego se recogieron en un pliego de prescripciones técnicas, es decir, que se legisló al respecto, como antes decía Juan Manuel Ballesteros. Una cosa es el contarlo y otra cosa es ponerse a escribirlo y cuantificar y limitar esas variables o esas normas que debían integrar este programa de comedores escolares. Como ya se ha dicho, pues bueno, la necesidad de esta restauración, de controlar el tema de la valoración nutricional de los comedores escolares, de los menús que se sirven en los comedores escolares, pues bueno, ofrecía y venía como consecuencia pues de esa variación que había en cuanto a perfil calórico, a desequilibrios en el perfil lipídico, a poca variedad, a las frecuencias de consumo que hemos hablado, y como no cabe la menor duda también, todo esto tenía como consecuencia problemas como pueden ser, y ahora están tan de moda, no entonces, no estamos hablando de hace 12 años, como pueden ser los problemas derivados de las prevalencias de sobrepeso y obesidad. Pues como digo, la Consejería de Educación, en colaboración con la Fundación y con las universidades, con el equipo, que también quiero agradecer, el equipo de la profesora Olga Moreiras, pusimos en marcha esas bases nutricionales que dieron como consecuencia la elaboración de un pliego de condiciones a las que se refería también Paloma Fernández al principio, que afecta única y exclusivamente a los colegios públicos de la Comunidad de Madrid y que vino reflejada, como digo, en distintas órdenes del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de los años 2001, 2002, 2005 y el actual 2009, que es el que en estos momentos está en vigor y por el que se homologaron hace un año las empresas que en estos momentos pueden pueden realizar el servicio de comedor en los colegios públicos de la Comunidad de Madrid. El 85 al 90% de los comedores de los colegios públicos de la Comunidad de Madrid cuentan con cocina propia, y la otra opción pues es el suministro de comidas elaboradas en cocinas centrales y transportadas, bien sea línea fría o línea caliente. En cuanto a los requisitos nutricionales, no me voy a detener en ellos porque coinciden plenamente con los que se han expuesto aquí por los ponentes que me han precedido. Único destacar pues eso, que la comida de mediodía debe aportar alrededor de un 35% de las necesidades diarias de energía, el perfil calórico adecuado, 30-35% de la grasa, 12-15% de las proteínas y el resto de los hidratos de carbono, principalmente complejos. En cuanto al perfil lipídico se refiere, en cuanto a las dietas que deben ajustarse a recomendaciones de energía y nutrientes, su contenido en micronutrientes también, en minerales y vitaminas, se calculará en un plazo de 15 días, no así la ingesta calórica, que es diaria. Principalmente, también se ha dicho, deberá proceder los hidratos de carbono ser complejos, ese 10% que antes hablábamos y que luego les presentaré algunos datos de la energía diaria, solamente pueden proceder de los hidratos de carbono simples. En cuanto a la composición, pues tiene que estar presentes
frutas, zumos, verduras, hortalizas, pan, arroz, pasta, carnes, principalmente vacuno, pollo, cerdo, pescado fresco congelado y huevos. También se limitarán los alimentos con alto contenido en grasas y azúcares, se limitará el contenido en sal, la bebida de elección será el agua, se acompañará la comida con pan, fomentando el consumo de distintos tipos de panes. En ningún caso los zumos de fruta sustituirán a las frutas frescas, enteras, y los lácteos constituyen un buen complemento. Obviamente no pueden ser sustitutivos, sino complemento de la fruta. En cuanto a la variedad, se habla de variedad de grupos de variedad de alimentos que integran esos grupos de alimentos y también de variedad de técnicas culinarias. Obviamente la agresión térmica que reciben los alimentos hace que haya unas disminuciones en cuanto a valores nutricionales se refiere, y por ello también debemos variar las técnicas culinarias con las que se elaboran estos alimentos. Y por último, controlar el volumen, el tamaño de las raciones y los ingredientes dentro del plato. El ejemplo más típico pues es la paella. Aquí también surgió un problema y era cómo ajustamos las recomendaciones, en concreto de vitaminas y minerales, habiendo una variedad de edades entre los 3 y los 12 años, que son los que hasta donde llega primaria en los centros públicos donde están instauradas estas bases nutricionales. Y ahí la conclusión fue tener en cuenta a los más pequeños, ajustar esas necesidades de micronutrientes para los más pequeños, y los más mayores, por ende, tendrán satisfechas esas necesidades nutricionales. Otros contenidos en cuanto a la elaboración y distribución de los menús, pues el tiempo y método de conservación, información adicional para escolares y padres, y la posibilidad de menús alternativos, que hubo una modificación en el 2006, que también el resto de ponentes que han participado lo han dicho, por el cual es obligatorio el tener a disposición de los comensales menús de acuerdo a sus intolerancias o sus alergias. Por supuesto también, y como otro pilar de la alimentación, los hábitos alimentarios, se fomentará desde el comedor escolar el conocimiento de los alimentos, así como el de los aspectos gastronómicos y el gusto por las recetas tradicionales de las diferentes zonas geográficas del país. En cuanto a los distintos procesos de homologación que forman parte de esas prescripciones que antes les hablaba, de ese pliego de prescripciones que se han ido publicando en sucesivos años, decirles que en el año 2001 se homologaron 98 empresas, el 95% de las que se habían presentado, en el 2002 105, el 98%, en el 2005 102, el 98%, y en el 2009 95 empresas, el 94,7%. Además de esto, la Consejería tenía claro que no solamente era necesario el que una empresa se homologara sobre el papel, sino que debía haber un seguimiento que viera que de alguna manera esos papeles que nos había presentado para ser homologada los estaban cumpliendo en la realidad. De ahí que desde el principio se establecieran una serie de seguimientos que se hacen anualmente, vienen siendo alrededor de 100 cada año, en el cual expertos de la Fundación Española de Nutrición, acreditados por la Consejería de Educación, se presentan en el colegio a la hora de comida, obviamente sin avisar, y allí, aparte de recoger una porción duplicada del menú que se está sirviendo ese día, el ciclo de menús mensual de ese mes, rellenamos también un informe, y con todo ello preparamos una documentación que remitimos a la Consejería de Educación para que a su vez la haga llegar a los directores de los centros donde se ha realizado el seguimiento. El número de seguimientos realizados hasta diciembre del 2011, ahí los tienen, ha sido un total de 643, en el cual, bueno, distribuidos por zonas, principalmente se han hecho en Madrid capital, pero también en el resto de la comunidad autónoma se hacen estos seguimientos, y calculamos que han afectado alrededor de 140.000 escolares. Decíamos que nos llevábamos una porción duplicada de la muestra, que es exactamente el menú que se le está sirviendo a un comensal entre 6 y 9 años. Nos la llevamos al laboratorio, ahí lo primero que hacemos es una pesada por ingredientes para ver que están todos los ingredientes que en principio debían contemplar cada uno de los platos que integran el menú, y luego trituramos esa muestra
y la llevamos a un laboratorio acreditado para ver perfil calórico, perfil lipídico, grasa total, y desde hace 3 o 4 años vemos también, analizamos cloruros y sodios para ver el contenido en sal de la comida. Para ello utilizamos la base de datos Dieteca basada en las tablas de composición alimentos que van ya por la 14 o por la 15 edición y que todos conocen, de la editorial Pirámide, de la que son autoras Olga Moreiras, Ángeles Carvajal, Luisa Cabrera y Carmen Cuadrado. Este es el informe que entregamos a la Consejería de Educación para que remita a los directores, en el cual al principio pues, se recogen unos datos del nombre del centro, la fecha de visita, qué persona ha ido, quién les ha atendido, el número de alumnos matriculados, el número aproximado de inmigrantes que acuden al centro, el número de escolares que asisten al comedor escolar, el número de años que lleva la empresa, el número de profesores, etcétera. A continuación, y en relación al ciclo de menús, si son responsables, si son revisados por algún responsable, si la empresa suele admitir sugerencias, si se facilitan a los padres, si indican el contenido de energía y macronutrientes diarios, de micronutrientes, otra información nutricional adicional, etcétera. En cuanto al horario de comedor, pues el número de monitores, el seguimiento del comportamiento en relación a la comida, la organización de jornadas, la información de juegos relacionados con la nutrición, la decoración del comedor, si se elabora o no en el colegio la comida, si tienen cocina propia, si coincide el día del seguimiento, el día de la visita con el menú que estaba programado en el ciclo mensual, si hay posibilidad de repetir, si el agua obviamente es la bebida de elección, el pan, los distintos panes que se ofertan, si siempre es blanco o hay distintos tipos de integrales con semillas, etcétera, añadidas, y si tienen a su disposición saleros o otros condimentos para adicionar a la comida. El tipo de aceite y su utilización. Cuando empezamos en el año 2001 a hacer estos seguimientos, pues había muchos comedores escolares, también se ha dicho aquí, que se utilizaban aceites especiales para freidora, que principalmente eran de semillas, a los que se les adicionaba una cantidad de aceites tropicales, de semilla, coco o palma. Eso ha desaparecido ya. En todos los centros se utiliza principalmente aceite de semillas, en alguno de ellos girasol alto oleico, incluso también hay otros en el que se utiliza para cocinar el aceite de oliva, y tienen a su disposición el aceite de oliva prácticamente en todos como aderezo de ensaladas o de otras comidas que requieren la adición del aceite en crudo. Vemos el aspecto de la freidora. Aquí también indicar que al principio nos llevábamos una muestra para el número de polares, pero que al final hemos dejado de hacerlo porque el aceite se viene tirando mucho antes de que el número de polares sea motivo de alarma. Por supuesto, si tienen la posibilidad de estos menús alternativos, que como digo, en todos los centros públicos se tiene, y hacemos una descripción, un estudio macroscópico del menú recogido. Vemos la energía, vemos el perfil calórico, vemos el perfil lipídico, vemos los ácidos grasos trans y, como les decía, desde hace 3-4 años el contenido en sal. Vemos si coincide con el menú programado en cuanto a aporte energético, aquellos que tienen valoración nutricional, que lo tienen un porcentaje importante. Y luego, en relación al ciclo mensual, pues vemos la frecuencia de los distintos grupos de alimentos y la variedad de alimentos de cada uno de los grupos, y si las recetas se repiten en un periodo de 15 días. Y luego, al final, una pequeña indicación de observaciones en relación con el ciclo de menús, con las actividades realizadas, con el menú servido u otros aspectos de interés que sirvan como orientación a los directores que lo van a recibir. En cuanto a los datos de interés, y aquí están los datos que hemos recogido desde los años 2005 a 2011, decir que un 85, como antes les adelantaba, 5% de los centros escolares tienen cocina propia. Aquí me refiero a estos datos que les voy a presentar, son no referidos al ciclo mensual, sino solamente al día de la visita, esos 600 y pico seguimientos que hemos realizado. El 82,7% de los ciclos contienen información nutricional, el 55,6% de los comedores exponen póster con información nutricional en el comedor, y el 55,6% de las empresas adjudicatarias realizan jornadas gastronómicas y juegos relacionados con la nutrición. En cuanto a la ingesta calórica, aquí tienen la media, está alrededor de 715 kilocalorías, es decir, el 35,7%
de las ingestas recomendadas diarias. Estamos hablando, como digo, de niños de 6 a 9 años. Aquí el perfil calórico medio de estos seguimientos realizados: 19,1% de la energía procede de las proteínas, el 35,8% de los lípidos, el 45,1% de los hidratos de carbono. En cuanto al perfil lipídico, el 9,7% ácidos grasos saturados, el 12% ácidos grasos poliinsaturados y el 13,2% ácidos grasos monoinsaturados. De aquí que una de las recomendaciones que sí les damos es que les aconsejen a los padres que por las noches y los fines de semana utilicen aceite de oliva en las preparaciones culinarias para equilibrar ese perfil lipídico, porque entendemos también que la diferencia de precio que hay entre el girasol y oliva pues hace que el uso del aceite de oliva en todos los comedores escolares no pueda ser obligatorio. En cuanto a la variedad de alimentos, repito, el día de la visita, las frutas estaban presentes en un 69% de los seguimientos realizados, las verduras, hortalizas en un 90%, los lácteos y leche líquida en un 58%, carne, pescado, huevos en un 100% y pan en un 100%, los seguimientos realizados. También desde hace 3 años la Consejería entendió que podíamos trasladar estos seguimientos a las escuelas infantiles, es decir, a niños de 0 a 3 años. Aquí hemos realizado 10 seguimientos por cada año. Principalmente ha habido algunos que hemos cogido el menú de 1 a 2 años, pero principalmente nos llevamos una porción duplicada del menú que se le sirve a niños de 2 o 3 años. Y la media de los menús que nos hemos llevado está alrededor de las 400 kilocalorías, es decir, un 32% de las ingestas recomendadas diarias. En cuanto al perfil calórico de estos seguimientos, aquí tienen los datos: los hidratos de carbono un 51%, las proteínas un 22,5%, los lípidos 27%. Y el perfil lipídico, los ácidos grasos monoinsaturados un 14,5%, los poliinsaturados un 5% y los ácidos grasos saturados un 7,5%. Otros datos de interés, ya digo que son solamente en cuanto a la sal se refiere a los últimos 3 años, algo muy importante. Antes nos hablaba el profesor Delgado de que deberíamos estar alrededor de los 3 gramos de sal diarios. La OMS lo eleva a 6 y nosotros en la SAN, si no recuerdo, a 5 o al revés. Pues aquí la media de los menús que nos hemos llevado de la comida del mediodía en las escuelas infantiles, donde la cantidad obviamente mucho más pequeña, vemos que contienen un 2,4 gramos de sal, y si nos referimos a los seguimientos que hemos realizado en alumnos de 6 a 9 años, 3,4 gramos de sal. También, como se ha dicho, los ácidos grasos trans no representan de momento un problema en cuanto a los seguimientos que nosotros hemos realizado y los datos que nosotros tenemos. Acabo ya y voy muy deprisa en esta parte porque alguno de las transparencias que voy a poner, incluso las mismas han sido puestas ya por Juan Manuel Ballesteros. Vemos cómo hemos avanzado muchísimo en normativa relacionada con los comedores escolares. Está este documento consenso, está la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, está la Ley General de Salud Pública, está el Real Decreto del pasado 29 de julio en el cual se incorpora la alimentación, nutrición y salud a cuarto de la ESO, por el cual, ya digo, se modifican estas enseñanzas mínimas correspondientes a la ESO, algo que también la doctora García antes decía y que ha sido empeño desde la creación de la Fundación y que nos alegra. No está en estos momentos el doctor Juanjo Murillo, pues se ha tenido que ir, pero hemos contado obviamente con su experiencia y con su cargo para poder trasladar al Ministerio de Educación la importancia que tiene incluir en el currículum escolar estas asignaturas relacionadas con la alimentación y nutrición. No nos hemos quedado ahí. El pasado mes de noviembre también fuimos al Parlamento Europeo a través del European Ideas Network para llevar una propuesta de que se incorpore en todos los programas de educación de los países pertenecientes a la Unión Europea, se incluya, como digo, estos conocimientos mínimos en educación y nutrición que creemos que son fundamentales. Y luego, por supuesto, hay ya
bastantes reglamentaciones autonómicas, algunas de ellas a continuación nos las van a presentar, en las cuales vemos cómo este avance producido en toda la normativa relacionada con los comedores escolares hoy en día es una realidad. Este es el documento consenso, es la misma transparencia que había presentado, con la justificación del marco legal. Pero sí hay algo que me gustaría trasladar y que también ha apuntado antes Juan Manuel Ballesteros, y es la importancia que tiene el comedor escolar para trasladar las enseñanzas aprendidas en el aula al propio comedor. Y no solamente en materia de nutrición, sino como educación para la salud, higiene, alimentación, educación para la responsabilidad. Perdón, que no sé por qué se ha movido la imagen, educación para el ocio y educación para la convivencia. Este documento, bueno, no voy a incidir más en él. La Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, en la que también se ha hablado antes, pues también recoge medidas especiales dirigidas al ámbito escolar, medidas dirigidas a las administraciones públicas, ácidos grasos trans, publicidad de alimentos, personas dependientes y con necesidades especiales. Está la Ley General de Salud Pública, que muy brevemente pues también incluye derechos, deberes y obligaciones de los ciudadanos y de las administraciones en materia de salud pública. El reglamento al que antes me refería, que modifica las enseñanzas mínimas obligatorias correspondientes a cuarto de la ESO. Hay programas, guías alimentarias. Aprovecho para decir que tienen la que después voy a presentar a su disposición para cuando, si quieren llevársela, tanto en forma de imán como en forma de póster, llevarla. Múltiples pirámides en forma de mercado de los alimentos, de ollas, de platos, etcétera. Incluso participamos ahora en una normativa que está llevando a cabo AENOR en cuanto a regular todo el procedimiento de elaboración de alimentos en línea fría. Pero este es el mercado al que me refería, adaptado a población infantil y juvenil, que pueden recoger aquellas personas que quieran. Pero yo voy a acabar diciéndoles que efectivamente avanzamos en normativa, programas, tenemos una dieta variada, equilibrada, moderada, pero ¿cumplimos los 3 pilares de la alimentación? El primero, yo creo que sin duda, el segundo en gran medida, pero tenemos el tercero, que es el placer. Necesitamos para vivir 50 sustancias químicamente definidas, los macro y micronutrientes, y con una pastilla lo podríamos solucionar. ¿Por qué no lo hacemos así? Probablemente todavía siga siendo caro, pero aparte de eso hay algo que es fundamental, y es que no nos provoca placer. Nuestro presidente fundador del comité científico, el profesor Grande-Cobian, que también se ha mencionado ya varias veces aquí esta mañana, decía que al final solo comeremos lo que debemos cuando nos guste, y que cualquier dieta, por muy bien programada que esté desde el punto de vista nutricional y de elaboración, si no provoca placer, fracasará. El profesor Delgado además nos decía que también el comer hace que podamos hacerlo y disfrutar en compañía del resto de alumnos o del resto de familia o del resto de amigos que lo hacemos, y con una pastilla me temo que esto no lo conseguiríamos. Pero hay algo, y es un paso más, que desde el año pasado se está llevando a cabo en la Comunidad de Madrid, que son los talleres del gusto. Antes decía la doctora García que efectivamente los niños actúan de correa transmisora hacia los progenitores, y es cierto, pero hasta cierto punto. Efectivamente, muchos padres han dejado de fumar por el goteo constante de sus hijos, de que el fumar era perjudicial, pero cuando le trasladamos estos alimentos que deben formar parte habitual de su dieta, vemos que no lo hacen con la misma ilusión. Antes también se decía que si les damos 5 euros no van a comprar probablemente ni manzanas ni leche. ¿Por qué? Pues porque no disfrutan comiéndose esa manzana y esa leche, salvo que se la preparemos de otra manera. Y hoy en día yo creo que hemos avanzado tanto en tecnología de los alimentos, en técnicas culinarias, que efectivamente es posible el que comamos lo que debemos porque nos gusta. Y si no, como decía el profesor Grande-Cobian, por mucho que nos empeñemos, sin duda va a fracasar. De ahí decía que una iniciativa nueva puesta en marcha por la Consejería de Educación, en colaboración también con la de Sanidad de la Comunidad de Madrid, son estos talleres del gusto y de considerar la alimentación, que también se ha dicho esta mañana, al final pues como un hecho cultural en el cual pues los sentidos tienen una importancia grande en cuanto a ese disfrute que nos debe proporcionar aquello que debemos comer. La vista, el olfato, el tacto, el gusto, el oído, esa cultura, esa tradición. No hace mucho, en colaboración con la Universidad de San Pablo CEU, hace ahora un año, llevamos a cabo
un estudio en colaboración también con el FRON, en el cual cocinábamos con 3 técnicas culinarias distintas 4 tipos de pescado con la misma receta. Y vean ustedes en un panel de expertos catadores la diferencia que había. Con los mismos tipos de pescado solamente se le añadía un poco de aceite de oliva y una pizca de sal, la diferencia que hay en función de la técnica culinaria, los mismos tipos de pescados consumidos de una manera o de otra. Como no hay tiempo, este estudio lo tienen todo recogido en la página del FRON y también en la página de la Fundación Española de Nutrición. Esta iniciativa que les decía de los talleres del gusto, liderada por el doctor Valentín Fuster, es la iniciativa Vive, y en la cual se trata pues eso, de que los niños les acostumbremos lo más pequeños posibles a aquellos sabores que más rechazan. Antes nos hablaba la doctora García de esos sabores, de las distintas neofobias que podemos tener hacia los alimentos, pues hacer que lo antes posible se acostumbren a esos sabores. Para ello contamos con cocineros, en este caso es Juan Pablo Felipe, y quizás lo voy a llevar al extremo, pero lo que se trata es de elaborar platos en los cuales estén presentes esos alimentos que debemos comer, pero que de alguna manera más rechazados son por los niños, y la manera pues de picarlos, de trocearlos de distintas maneras, de introducir a lo mejor en vez de ajo cebollino, etcétera. Con esto lo que quiero decir es que ese esfuerzo que se ha realizado en toda materia de normativa de comedores escolares, en este caso, también creo que debería trasladarse a los profesionales de la cocina para hacer ese esfuerzo y que realmente comemos lo que debemos porque nos gusta. Y acabo con esta reflexión que dejo luego para el coloquio. Hemos regulado tanto que deberíamos también de alguna manera medir la palatabilidad de las preparaciones culinarias que elaboramos, bien sea con un panel de expertos catadores, que es complicado, pero a lo mejor es más fácil con una pesada de restos. Ahí lo dejo para el posterior coloquio. Muchas gracias.